la presentación y por la introducción. Justamente como adelantaba, son fechas intensas, de mucha ebullición, ya sea en el hemisferio sur, que estamos terminando el año con todo verano, todo lo que implica el cierre de año, y en el hemisferio norte, que entran en el periodo de vacaciones de invierno. Así que hoy vamos a estar entrando en una nueva temática, pero que va a venir, viene claramente conectada con lo que ya veníamos dando, pero se le suma también una nueva área, ¿sí? Que es complementaria, que es la figura de la economía en particular a las relaciones internacionales. Así que, siguiendo lo que planteaba Paulina, buenas tardes a todas y todos y vamos a la cuestión. Justamente, como les decía, en el día de hoy vamos a estar trabajando el concepto y la temática de las relaciones internacionales económicas. Recalco el orden. ¿Por qué el orden de relaciones internacionales económicas? En muchos autores, mucha literatura, van a ver que el orden es al revés, relaciones económicas internacionales. Pero lo importante aquí no es que las relaciones sean económicas, sino el énfasis está en que son internacionales y dentro de esas relaciones internacionales haremos foco en los aspectos económicos de las mismas, pero viene a ser una subdivisión del concepto o de la rama o del campo de estudio de las relaciones internacionales. Por eso, económicas viene después, es complementario, ¿sí? Me resulta importante que lo tengan presente porque seguimos desde la visión de las relaciones internacionales, como podríamos decir como rama madre, y en este caso vamos a hacer cierto énfasis. Pero ¿qué tenemos dentro de los dos puntos? La aclaración, el enfoque, el abordaje, la geopolítica y la relevancia de las mismas. Hoy recién vamos a empezar a tomar contacto con esta temática, vamos a ver su concepto, vamos a ver su alcance, pero también vamos a ver sus aspectos más económicos. Si nos quedamos solo en la idea de relaciones internacionales económicas, muchos nos vamos ya con preconceptos o con ideas ya fijadas, pensando que solo vamos a hablar sobre comercio o que solo vamos a tratar cuestiones referentes a la economía internacional o a la economía global. Y muy por el contrario, la idea es justamente arribar este concepto de las relaciones internacionales económicas en el marco, ¿sí? En el entramado de la comunidad internacional o del panorama mundial. No solo la economía no trabaja sola, no me quiero adelantar demasiado, pero hay que tener en cuenta que justamente no hay que verla como algo aislado, ¿sí? Sino conectada con el resto de temáticas, la política, los aspectos sociales, los aspectos culturales y las distintas dinámicas que se van dando en el plano de las relaciones internacionales. De ahí que claramente está íntimamente imbricada en los aspectos geopolíticos y geoestratégicos, ¿sí? Eh, en este sentido, vamos a retomar algunos conceptos previos que ya hemos venido trabajando en las distintas clases, ¿sí? Relaciones internacionales, decíamos, que se refiere justamente a esos vínculos, a esas interacciones, a esas dinámicas que se dan entre sujetos relevantes, generando esa idea de comunidad internacional. El derecho internacional público, y les remito a la clase sobre nociones generales del derecho internacional público, hablaba de sujetos con personería jurídica internacional. Esa idea ha quedado relativamente atrás por los nuevos actores. Les remito a la clase sobre nuevos y otros autores en las relaciones internacionales, y por eso ya no hablamos tanto de sujetos con personería, sino de sujetos relevantes para las relaciones internacionales. Y nuevamente lo vinculamos con esa idea de comunidad internacional, ¿sí? Esos esquemas donde se trascienden, se traspasan o se dejan en un segundo plano los elementos de fronteras o las cuestiones nacionales, justamente para tener una mirada más global, más omnicomprensiva de la dimensión de lo que podría ser el concepto mundial. ¿De qué tipo de escenario internacional o de qué modelo contemporáneo estamos hablando? Hablamos evidentemente de un panorama mundial, de una comunidad internacional que está caracterizada por la interdependencia entre los países, ¿sí? Ya atrás ha quedado ese concepto autárquico de país aislado que cierra fronteras y que no tiene que dialogar ni ponerse en comunión con otros,
ya sean vecinos o ya sean amigos o cercanos en ideología, ya que todos los países del mundo necesitan en mayor o menor grado contacto, dinámicas de ida y vuelta, aperturismo. em, y justamente esa visión de interdependencia, ¿sí? De interconexión en la era de la comunicación, en la era de la información, claramente. El mundo está más cercano que nunca, las distancias se han acortado más que nunca, así como los tiempos. Entonces, tenemos también la multipolaridad. Ya no estamos en un modelo de un único hegemón, de un único modelo hegemónico, ni tampoco en un único modelo, tampoco en un modelo bipolar, ¿sí? De bipolaridad en dos bloques, como podría haber sido durante la Guerra Fría. Estamos en un modelo multipolar, donde las presencias y las potencias regionales cobran mayor preponderancia, donde las dinámicas, y les remito a la clase sobre gravitación, la clase anterior, claramente resulta muy importante la división por escalas y por factores. Se puede ser muy relevante en cierta área, en un sector económico, se puede ser muy relevante en capacidad bélica, se puede ser muy relevante en seguridad jurídica. Es decir, los factores se han multiplicado y de ahí que sea mucho más complejo también de abarcar. Asimismo, la diversidad de actores, como antes les decía, el concepto multiactoral, ya no solo hablamos de que las relaciones internacionales son los estados y por extensión las organizaciones internacionales, sino que también estamos hablando de organismos no gubernamentales, ONG, en el plano de lo que se llama la solidaridad internacional. Estamos incorporando también la idea y el concepto de las empresas transnacionales y multinacionales, concepto importante, actor muy relevante en el plano económico, por eso es importante que lo recordemos, y tenemos incluso algunos casos en particular de legitimación activa para reclamar los derechos. En voz propia, sin intermediación, ¿sí? De manera directa, por parte de los propios sujetos, por parte de las propias personas o los individuos, en el plano del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Les remito a la clase en el cual se desarrolló la temática. Entonces, justamente, esta idea de relaciones internacionales la vamos a complementar con ese nuevo adjetivo, con ese nuevo extra, ¿sí? Que le incluimos, que hacemos esa subclasificación dentro de las relaciones internacionales, vamos a sumar la visión de las relaciones internacionales económicas, ¿sí? Las mismas justamente se entienden como una subdivisión, una subrama. Si hablamos del campo de estudio, que observará esos vínculos, esas interacciones, esas mecánicas y configuraciones entre los sujetos relevantes de la comunidad internacional, en el particular de esta subrama, el campo de estudio justamente se va a referir a las interacciones económicas entre los estados. Cuando yo digo económicas, no significa que estoy pasando un escalpelo, no estoy pasando una suerte de raya y dividiendo. Hasta aquí es económica, hasta aquí no lo es. En realidad esto está mucho más mezclado para la clase y para entender el concepto nos resulta más ilustrativo entender que hay una división, pero en la vida real resulta muy difícil dividir unos de otros o decir hasta aquí va lo económico, hasta aquí va lo político, hasta aquí llega lo jurídico, hasta aquí está la cuestión social. Es mucho más complejo y mucho más mimetizado, metabolizado en las dinámicas de las relaciones internacionales. Por eso justamente es importante saber las características de cada una para después poder entender la complejidad de los eventos internacionales que se van dando. En este sentido, justamente, estas interacciones económicas refieren a los distintos actores, como les decía antes, los estados, las organizaciones internacionales, las empresas transnacionales, las ONG de ámbito internacional, etc. Se tomarán justamente en cuenta diversas áreas del plano económico, porque a veces cuando uno dice economía, resulta como un concepto muy amplio y no nos queda del todo claro qué entra dentro de la economía. Hoy vamos a ver cuáles son las dimensiones, ¿sí? Cuáles son los grandes titulares dentro de estas relaciones internacionales económicas, ¿sí? De esta manera, justamente vamos a hablar, claro, del comercio, vamos a hablar de las finanzas,
comprenden la inversión, las políticas monetarias, por eso no solo se queda en el ámbito privado, también tiene una esfera y claramente una dimensión en el ámbito público de las políticas programáticas de los distintos países, los acuerdos comerciales, las características diplomáticas vinculadas a la negociación de dichos acuerdos, las cadenas productivas. ¿Sí? A falta de demanda, claramente las cadenas productivas o a falta de capacidad de que cierto producto llegue a cierto lugar del mundo, evidentemente van a tener que adaptarse, van a tener que optimizarse, van a tener que modificarse. De ahí que las cadenas productivas, el valor de los productos, los procesos para que el producto llegue al consumidor o llegue a la demanda potencial, se van a ver modificadas. Y eso también está íntimamente vinculado a estas mecánicas internacionales, porque nos pasa en un país. Para que un producto que se produce en el sur llegue al norte, pero también nos pasa para que un producto que se genera en una isla en el Pacífico llegue a España, por ejemplo. ¿Sí? Hay toda una mecánica y bueno, cómo va a darse y cómo va a llegar, en qué condiciones, etcétera. Como ya vimos en la teoría de los tres pilares, les remito a la clase de los mismos, justamente destacábamos dentro de estos tres pilares la economía por un lado, los aspectos sociopolíticos por otro y el derecho, ¿sí? El derecho internacional público, la economía internacional y las cuestiones sociopolíticas. Lo importante aquí es que muchas veces estas clasificaciones, y vuelvo al punto, se hacen bajo la premisa de ser capaces de analizar los matices y las cuestiones de los distintos eventos, de los distintos elementos que queremos entender, comprender, analizar, sistematizar, hacer un abordaje técnico. Pero más allá de esa idea más teórica, en la vida real es muy difícil diferenciarlos. Es muy difícil decir, bueno, esto solo es economía, esto solo es derecho. No, las cuestiones están mucho más vinculadas, mucho más imbricadas e interrelacionadas. Por eso no se escinden, no se aíslan, sino justamente hay que entenderlas en que están vinculadas y que se retroalimentan todo el tiempo. Las políticas económicas claramente tienen un esquema jurídico, dicho esquema jurídico habilita a ciertos modelos de negocio, esos modelos de negocio amplían a la necesidad de un nuevo acuerdo comercial, el acuerdo comercial se negocia desde aspectos políticos, esas cuestiones políticas tienen que ser llevadas al gran público en esquemas sociales, entonces justamente esas mecánicas, ese sistema, incluso podríamos decir, entre estratificado y escalonado, va a ser clave para entender los distintos fenómenos que se dan desde esta visión de las relaciones internacionales en general y en particular las relaciones internacionales económicas. Es por eso justamente que no solo estamos hablando de esa visión más clásica de la economía. Cuando yo digo relaciones internacionales económicas, no me quedo solo en la economía, no solo hablo de comercio, no solo vamos a tratar números o gráficas o porcentajes. Claramente eso no sería suficiente para acotar el tema, ni sería lo necesario para tener una comprensión real, sino que justamente es importante entender que no solo hablamos de compraventa de bienes, por ejemplo, sino que también estamos hablando de flujos de capital, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de mano de obra, de empleo y desempleo, las políticas gubernamentales vinculadas a esto, las mecánicas geopolíticas y por supuesto las proyecciones de los países y de las regiones. ¿Sí? Un gran catalizador de las relaciones internacionales, lo ha sido desde siempre, es la economía. Pero no significa que se agoten en lo económico, sino que justamente la economía es un catalizador, es un factor preponderante, un vector, muchas veces movilizador de que se generen vínculos, pero luego no se sacian, no se completan solamente con la figura de estas dinámicas económicas, sino que luego resulta imperioso, resulta necesario ampliar a nuevas dinámicas donde encontramos elementos de política, elementos sociales, elementos jurídicos, etc. Bueno, va a ser importante porque claramente no nos vamos a quedar solo con esta idea, pero una pregunta base es la dimensión histórica de cómo se da esto. ¿Desde cuándo hablamos de un comercio internacional? ¿Desde cuándo entendemos que existen estas relaciones internacionales económicas? ¿Qué procesos han tenido? ¿Cómo hemos llegado hasta hoy en día? ¿En qué estadio estamos? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo podemos dimensionar esta noción de derecho, perdón, de relaciones internacionales económicas, la economía mundial actual?
Entonces, en ese sentido, vamos a hacer una muy breve, porque el tiempo es tirano y no nos permite demasiado, pero una breve noción histórica justamente sobre el devenir, cómo se ha ido modificando y cómo se han ido dando las distintas, en realidad estamos hablando de escuelas también económicas y de periodos históricos, cómo se han ido dando los cambios en relación a lo que podríamos hablar de este concepto de economía internacional y en particular, claramente, las relaciones internacionales económicas. El origen, como les digo, se puede encontrar en la antigüedad. Podríamos hablar los vínculos entre los antiguos oprimidos conceptos previos de jefes de Estado y jefes de gobierno, como podrían ser los monarcas. Cuando un reino se vinculaba con otro, o incluso un señor feudal en el antiguo régimen se vinculaba con otro, podríamos entender que claramente se estaban dando mecánicas de diferentes zonas, diferentes regiones, zonas fronterizas, pero es un elemento que nos queda relativamente antiguo, resulta más complejo hacer una adaptación a cómo es hoy. Entonces, un momento clave es cuando se empiezan a dar la expansión y la explosión comercial en las ciudades-estado italianas, ¿sí? Cuando Florencia empieza a negociar, empieza a darse la base comercial del intercambio en las distintas etapas, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, Florencia con los estados pontificios o Sicilia con Nápoles, etc. Se dio mucho, fue muy potencial, muy fermental esa etapa y justamente fue muy vinculado también bueno, a la professió iuris, al fomento del comercio y a la regulación del comercio, porque claramente esto no solo queda en lo económico, en comprar y vender, etcétera, sino que se le tiene que sumar claramente la cuestión jurídica que lo ampara, que lo regula. Entonces, de esta forma, la expansión del comercio claramente viene dada y se verá en esa bonanza o en esa expansión que se dio en buena parte de la etapa colonial. Sobre todo estoy hablando de la etapa colonial, primero en la latinoamericana o americana y después en la etapa, incluso en la etapa africana, ¿sí? También vinculada, por supuesto, a la etapa colonial asiática. Esto lo vamos a vincular con la escuela del mercantilismo, esa acumulación de riquezas. Estamos hablando de los siglos XVII y XVIII, podríamos incluso empezar en el XVI. Tenemos distintas áreas de los mercantilismos, mercantilismo francés, etcétera, pero también vamos a ver modelos y diferencias entre ellos, y justamente vamos a tener políticas pro comercio, como lo vemos por ejemplo en algunos de los casos del modelo inglés o el holandés, y políticas contrarias, políticas que son la contracara de esto, que son políticas proteccionistas, justamente muy cerradas a esa apertura comercial. Justamente esto se vincula con ese uso del oro, de los metales preciosos, algunos para el amparo de los encajes, de la acción bancaria o las cuestiones de la capacidad de que no haya que llevar el oro, sino que un banco, una entidad cubra dicha cuestión. Y esto le tenemos que sumar incluso el uso de otros bienes de alto consumo, de alta relevancia, por ejemplo, las especias. De ahí es que se empiezan a generar las llamadas rutas comerciales o rutas de comercio, como es el caso de la ruta de la seda, muy famoso, e incluso, por ejemplo, los ingleses tendrían la Compañía de las Indias Orientales y la Compañía de las Indias Occidentales. Entonces, se empiezan a dar esas conexiones entre continentes, elemento clave para la expansión comercial. Y tengamos presente que si bien hoy cuando hablamos de economía no hablamos solo de comercio, en aquel momento el comercio fue el gran impulsor de los elementos económicos en el plano global. Luego vamos a seguir con el liberalismo, las bonanzas del mercado, las ventajas del mercado puro y perfecto, diríamos, justamente una visión de un sistema comercial, el rol del mercado, la potenciación del comercio era la clave o se proponía como la clave para el crecimiento de los países, algo que no está del todo sostenido hoy, pero en parte siguen quedando amplias ideas sobre que la economía es como el único vector del crecimiento de los estados. Y justamente se amplía, se ve una visión más aperturista, es más abierto, más amplio, y justamente
Las ventajas, bueno, Smith y Ricardo hablarían justamente de las ventajas de no producir todo, sino comprar en otro país porque resulta más beneficioso y producir lo que uno produce bien o lo que lo hace con menor costo, mejor ventaja económica, etc. Entonces, estas nuevas mecánicas van a ser muy potentes, muy claves para esas dinámicas de movimiento, de mercancías, de mecánicas de comercio, etc. Esto claramente va a tener como una especie de parate, una especie de disrupción por las propias cuestiones que se dan en el periodo de guerra, ¿sí? Estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial, que claramente van a ser muy disruptivas, van a llevar a modelos de reconfiguración, modelos de falta de vínculos, entonces ya no se podían dar de la misma manera los escenarios comerciales. Si bien era muy acuciante mucho de lo que producía el comercio, no el comercio en sí, sino el poder llevar ciertos productos porque eran muy necesarios, igualmente había muchos obstáculos. Esto se trata de saldar en la etapa posterior, que sería la etapa de Bretton Woods. Estamos hablando de la etapa fermental de mediados del 1900. En el 44, 45 tenemos San Francisco, 44 tenemos Bretton Woods. Les remito a la clase sobre instituciones financieras internacionales, donde justamente se crea todo un esquema del modelo de la economía mundial, una divisa internacional que se propone, que es el dólar, y claramente la creación de organismos de gobernanza global, en particular de corte crediticio y monetario y financiero, como es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. A esas dos cuestiones tenemos que sumarle claramente lo que fue la etapa bipolar, la Guerra Fría, y llegar hasta el hoy, ¿sí? Donde las dinámicas e incluso como las bondades, digamos, del comercio y de las mecánicas internacionales han llevado a que sea cada vez más impulsado el factor económico, el factor comercial, dándose justamente una reducción de barreras arancelarias o de barreras al comercio, de barreras al transporte, un auge de las empresas transnacionales. Esto no pasaba en otra época o era mucho menos frecuente, mucho menos probable que el rol de las empresas, sobre todo empresas transnacionales, incluso supere la capacidad, el grado de gravitación de otros estados. Tenemos empresas privadas que tienen mayor patrimonio que el PBI de estados pequeños. Entonces, ese tipo de formatos han llevado a revalorar, a reposicionar el rol de esas empresas transnacionales que ya no solo operan individualmente, también operan en conglomerados, etc. Entonces, justamente todo esto se conjuga con los avances tecnológicos, lo que les decía antes, achicar el mundo, y nos trae claramente ese escenario de globalización. En primer lugar, como ya trabajamos el tema de globalización, hay que destacar que la globalización, como les decía antes, el gran catalizador suele ser la economía, pero no se quedó solo en eso, trascendió a los aspectos culturales, lingüísticos, sociales, políticos, etc. Estamos en un mundo globalizado, pero no hay que olvidar que uno de los grandes impulsores de todo esto fue el factor económico, la idea del desarrollo, más que del desarrollo, del crecimiento económico, y justamente nos trae el concepto de interdependencia de los mercados. Si estamos globalizados, estamos todos como en el mismo globo, todos en el mismo espacio, queda mucho más claro ese elemento, y la fractura del eslabón, incluso del eslabón más débil, podríamos decirlo, es como quitar una carta del castillo de naipes. Hace que se dé un efecto contagio, un efecto impacto en los distintos mercados y justamente va a llevar a una afectación de alto grado en los distintos, a veces muy difícil de medir o de prever, ¿sí? En los distintos mercados. Entonces esa interconexión donde, por ejemplo, elegir un presidente en algún país con cierta relevancia puede llevar a que los mercados abran al alza o a la baja, que se descubra un yacimiento de petróleo en un país donde no se sabía, puede llevar justamente a un reposicionamiento de los valores del petróleo y de todos los bienes que están reflejados al mismo valor del precio del crudo. Esas dinámicas que se van dando, que no solo es una cuestión exclusiva de ese producto o de ese país, y ya está, sino un efecto de interconexión que claramente va a llevar
a demostrar esa interdependencia entre los países, ¿sí? Así sea el país más férreo o más fuerte, más potente, con mayor gravitación a nivel económico, no puede entenderse como un país aislado o como un país inmune a las idas y vueltas, a los vaivenes de los mercados. Esa es una de las grandes mecánicas del modelo de globalización. Con este escenario, lo que les intento transmitir justamente es que se han ido dando diferentes modelos. Muchos de estos distintos aspectos, algunos se mantienen hoy en día, otros han ido modificándose, han ido cambiándose. Estamos en un escenario de globalización, lo cual no significa que elementos que ya veíamos, por ejemplo, en el mercantilismo, como políticas proteccionistas, no se materialicen hoy. ¿Sí? Seguimos teniendo idas y vueltas en las distintas visiones. No es que todo el mundo es aperturista o todo el mundo es pro comercio o en todos los momentos las políticas exteriores, las políticas de proyección del Estado se mantienen siempre pro comercio, sino que justamente lo que hay es otras dinámicas. Y si bien podríamos decir que desde lo económico el procomercio o la visión más comercialista podría ser como la mejor, no significa que todo el tiempo se mantenga esta visión. ¿Sí? Justamente la visión proteccionista no siempre resulta ser ni la mejor ni la peor, sino por los propios intereses de los estados. Aquí hay más intereses políticos que intereses económicos. Ahí justamente entra esta variedad y esta visión de que incluso cuando se habla de que lo más importante es la economía o se plantean elementos así, otras veces los hechos o los actos no sostienen estas afirmaciones. ¿Sí? Si me permiten un segundo. Gonzalo, no te escuchamos. Sí, disculpa. Decía que por un momento tuve que quitar el audio porque se escuchaba un sonido fuerte, un poco molesto. No sé si se escuchaba con el micrófono, pero preferí cerrar la ventana. Continúo. Gracias, Paulina, por decirme. Em, Sobre la figura de las relaciones económicas, relaciones internacionales económicas, claramente tenemos que tener en cuenta que esta característica histórica, este devenir de cómo se han ido dando, lleva claramente vinculado con la historia general de las relaciones internacionales. Entonces, una cuestión muy importante es entender qué comprenden las relaciones internacionales económicas y de qué estamos hablando cuando hablamos de las mismas, ¿sí? Cuando yo les digo relaciones internacionales económicas, ¿a qué me refiero? Porque muchas veces lo que más nos viene a a la mente es, por poner un ejemplo, es la compraventa de mercaderías, la compraventa de bienes, ¿sí? Pensar en el comercio, en las importaciones, exportaciones, pero no se queda solo con eso. En realidad es un elemento que trasciende mucho más y las dimensiones concretas del plano económico podríamos clasificarlas en las siguientes, ¿sí? Por un lado tenemos el comercio internacional o los negocios internacionales, ¿sí? Aquí estamos hablando de bienes y servicios, el turismo internacional, los viajes, por supuesto la compraventa de mercaderías, la compraventa, todo lo que se va a ligar con el siguiente, el transporte de mercaderías o de mercancías. Elementos que resultan preponderantes de lo que pensamos como comercio. Si bien hoy en día no estamos solamente en un factor productivo de la economía, sino que también incluso tenemos un factor financiero de la economía, donde el capital genera capital. Entonces ya no solo es la producción, no todo se mide en cantidad de productos, sino también tenemos elementos financieros. Bien. Hay que sumarle, por supuesto, los acuerdos bilaterales, los acuerdos multilaterales. Estamos hablando de los acuerdos de comercio, los tratados de libre comercio, los acuerdos de exportación-importación, de importaciones privilegiadas, los acuerdos de quita de aranceles, entre tantos otros. De esta forma, justamente, se vincula con la creación, porque cuando uno tiene acuerdos o cuando uno tiene escenarios de
de procesos de integración promovidos y orientados hacia el factor económico y a potenciar el comercio, es necesario la implementación de estándares, de prácticas, ¿sí? En la clase de hoy no lo vamos a profundizar, lo veremos en la siguiente, las figuras particulares del comercio y las organizaciones como la Organización Mundial del Comercio, donde la implementación de prácticas e incluso ha ido incorporando y ha ido generando como ley, llamada la Lex Mercatoria. Entonces, estas dinámicas que se van planteando desde la visión de los distintos operadores comerciales, distintas figuras que intervienen en las dinámicas comerciales, va a ser muy importante. Seguido al comercio viene el transporte. Claramente es como la figura clave de todo esto. ¿Por qué? Porque sin transporte poco comercio internacional tendríamos, o sobre todo poco comercio internacional hubiera habido en las distintas etapas de la vida, en las distintas etapas históricas que les estaba comentando. ¿Por qué? Porque resulta imperioso y necesario justamente ese traslado, ese movimiento de bienes y de personas también. Uno puede plantear el ser un gran país, un país muy capaz, pero si yo no tengo mano de obra, poco voy a crear, poco valor agregado le voy a poder implementar a mis cadenas productivas, poco aumento de mis cadenas productivas o de mis productos va a poder darse en términos de cantidad si no cuento con mano de obra. Porque normalmente lo que pensamos es sobran los trabajadores, pero otras veces no sobran los trabajadores y lo vemos mucho sobre todo en los trabajadores cualificados. Y el modelo, les llevo a la clase de migraciones, el modelo de la fuga de cerebros, donde se genera toda una diplomacia para atraer trabajadores de alto nivel o expertos de distintas áreas que no los tiene el país, pero otro país sí cuenta con ellos y justamente se da un ida y vuelta para que se trasladen, se muevan, se relocalicen y aumentar mis capacidades en cierto sector. Se da mucho en el ámbito de las tecnologías, en el ámbito de las ingenierías, etc. Entonces, en este sentido, esas dinámicas no solo se refieren al transporte de bienes, también de servicios, también de capital y, por supuesto, de personas. Em, a esto, el transporte poco haría o poco funcionaría si no estuviera muy bien vinculado con la cuestión de la logística internacional. Cuando se habla de logística, estamos hablando de la idea de planificación, implementación, control de los flujos de bienes, de información, de recursos, lo que conlleva justamente una coordinación de las cadenas de suministro transfronterizas, maximizando la eficacia, optimizando los costos, ¿sí? El transporte está íntimamente ligado con la figura de la logística. Pero no solo es comercio y transporte como esas dos caras de la misma moneda, sino claramente estamos también hablando de capital. Entonces estamos hablando de inversiones extranjeras, ¿sí? Esos movimientos de capital, esos movimientos entre países y regiones, no solo países, ya sea con inversiones directas, empresas multinacionales, es la empresa multinacional que se instala y genera una inversión, generando una usina de negocio en dicho país o inversiones de cartera. La inversión de cartera es la entrada de capitales a emprendimientos que ya existen, a la compra de acciones en las bolsas de valores, a los mercados financieros, la compra de bonos del tesoro, etc. ¿Sí? Y por supuesto las finanzas internacionales. Aquí estamos hablando de mecánicas muy vinculadas al área pública, no solamente a la cuestión privada, sino también los tipos de cambio, las políticas monetarias, así como las políticas económicas y macroeconómicas, las políticas de balanza de pagos, los préstamos internacionales, donde claramente tenemos la figura de la deuda pública. Cómo se van dando el endeudamiento de los países, el compromiso y las figuras del déficit, etc. El desarrollo económico. Cuando les digo desarrollo económico, tómenlo como cierta cambio de paradigma frente a la visión antigua de mero crecimiento económico. Cuando solo hablamos de crecimiento económico, a veces es un crecimiento que es a costa de todo, no hace falta, no se miran las cuestiones ambientales, no se tienen en cuenta los aspectos sociales o pueden no ser relevantes ciertas mecánicas de yo crezco y no importa lo que le pasa al resto de los países, es decir, una visión muy individualista
Por mucho tiempo se propugnó ese modelo donde la competencia generaba mejores resultados, pero a lo largo del tiempo ha ido demostrando justamente las brechas y las inequidades entre unos países y otros. De ahí que se hable de desarrollo económico desde la visión de esa imagen más de desarrollo sostenible. El paradigma que se ha ido proponiendo mucho desde la gobernanza global, desde Naciones Unidas, desde organismos internacionales y organismos regionales. Entonces, en ese sentido, son dinámicas orientadas al crecimiento de un país y a la implementación de medidas tendientes a reducir que las desigualdades globales, la falta de acceso, la inequidad, la falta de representación, las distintas incapacidades en justamente producir mejor o más eficiente o el acceso a tecnología avanzada, etc. Entonces aquí vamos a ver programas de ayuda, vamos a ver préstamos, vamos a ver políticas de desarrollo sostenible. Mucho de todo esto claramente tiene que estar en conjunción con algo que estuvimos viendo varias clases, que fue la figura de la propiedad intelectual en el plano internacional. Lo vimos desde el ámbito institucional y también lo vimos desde las críticas sociales y políticas de la política internacional. Entonces, está muy vinculado el derecho internacional de la propiedad intelectual con la falta de acceso, la necesidad de programas de ayuda o de justamente generar un escenario donde se reduzcan estas desigualdades y que ese derecho no se utilice para aumentar la brecha, aumentar la falta de acceso por parte de algunos países. Y después, claramente, las instituciones internacionales. Esto no solo se queda en esa política programática, esa política propuesta desde Naciones Unidas o desde lo que podríamos llamar las propuestas mundo, como la Agenda 2030 o antes serían la Agenda del Milenio, los Objetivos del Milenio. Sí, les remito a la clase al respecto. Sino también tenemos la creación de instituciones específicas orientadas con mandato concreto sobre aspectos crediticios, sobre aspectos financieros, sobre aspectos monetarios, etc. Así como también para cuestiones de salvataje o de promoción de modelos de desarrollo. Sí, estamos hablando, bueno, dentro de estas o de esta clasificación, podemos hablar del Fondo Monetario, podemos hablar del Banco Mundial, estamos hablando de bancos de desarrollo regionales, como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, o el Banco Asiático de Desarrollo, entre otros. ¿Sí? Es clave entender que todas estas dimensiones primero, no trabajan de forma aislada nuevamente y segundo, no finalizan la cuestión económica. No significa que esto que les estoy mencionando es para tener una panorámica de a qué me refiero con económico. No solamente es importación y exportación o visiones muy macroeconómicas, sino que justamente tenemos que vincularlas a que no solo se acotan a una cuestión económica, sino que se vinculan íntimamente con elementos políticos, diplomáticos, sociales, culturales, entre muchos otros. De ahí que la complejidad de cómo esto mismo que estamos viendo se fragua en la realidad resulta mucho mayor, resulta mucho más compleja y mucho más profunda. De ahí que la realidad económica no se escinde, no se aísla. ¿Sí? Esto no es una visión de laboratorio donde lo pongo en una placa aparte, sino que está muy vinculada y funciona de manera interrelacionada en conjunto. Se debe comprender en conjunto y en operativa con el resto de dinámicas o el resto de temáticas. No sé si tenemos algún comentario, alguna pregunta. Bueno, veo el comentario de Luz Marina. Se nos va un poco de, casi que de tema, porque claramente es una visión más particular de la figura de las mecánicas productivas internas de una nación y los propios problemas de las dinámicas políticas, pero es mucho más nacional o doméstico, como se le suele decir, que una cuestión internacional. La figura de la corrupción y la figura de las cadenas de suministro, la actualidad ha ido a llevar justamente, es lo que les hablaba antes, crecimiento económico, desarrollo económico. Si hablamos de crecimiento, se centró y se sigue centrando y se sigue focalizando en la figura de la competencia, de la rivalidad.
el que primero llega, el que más puede, el que más hace, el que más exporta, el que más dinero tiene. Esa visión de gravitación, de lucha, de intereses, de pugna entre naciones, ha ido a llevar justamente una necesidad imperiosa de mayor nivel de eficacia, efectividad, optimización en las cadenas productivas, ¿sí? Si yo soy capaz de producir un auto, bueno, necesito producir 100 autos y a la vez también generar la demanda para colocar dichos 100 autos. Entonces, quizás si yo, mi empresa no puede localizar una demanda o no puede poner eso en el mercado, tengo que desplazar otra empresa o otro competidor. ¿Sí? Lo vemos mucho y lo vamos a comentar más adelante en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde justamente también hay lucha de productos. Se suele hablar de una lucha por posicionamiento de aranceles y de barreras al comercio, pero también claramente se materializa en una lucha en posicionamiento en el mercado. Si se produce más barato, o se produce mejor, o se produce de cierta manera, con cierto nivel de calidad o cierto nivel de similitud en cierto país, y tiene capacidad de entrada y de localización en el mercado del otro, va a desplazar sus cordones industriales, sus cadenas productivas. La figura de la corrupción se nos va relativamente de tema por una cuestión de que existe y está muy vinculada a las dinámicas políticas y político-empresariales y requiere claramente una visión más del abordaje de las políticas públicas, del abordaje de la ciudadanía participativa, entre otros. ¿Sí? Es muy interesante lo que plantea Alejandro. Alejandro comenta que si bien estaríamos en una etapa de globalización, y les comento que ya les mencioné que la globalización la llevamos desde los años desde el siglo XX hasta el XXI, él dice, estamos si bien estamos enmarcados en la globalización, es cierto lo que él dice, que hay una reacción, una tendencia de desglobalización. Más que desglobalización, porque en realidad no se quiere desglobalizar, nadie quiere realmente volver a un modelo donde no haya capacidad de llegar a un país muy rápidamente o perder capacidad de comunicación. La globalización es mucho más elementos, ¿sí? Hay elementos lingüísticos, sociales, culturales, políticos, etcétera. Pero sí es verdad que comercialmente, económicamente, vemos modelos, pero más que modelos, no de globalización podríamos hablar, o de desglobalización, podríamos hablar de modelos proteccionistas o anticomerciales, ¿sí? A veces cuesta diferenciar entre proteccionista porque justifico el por qué hago esas políticas, pero muchas veces en realidad redunda en una cuestión anticomercial. La multipolaridad puede ser, en realidad son las dinámicas geopolíticas, ¿sí? Justamente es lo que voy a meterme ahora, Alejandro. Las cuestiones geopolíticas van a ser mucho más troncales y mucho más determinantes para la economía que esas visiones pro mercado, esas visiones pro comercio, que están en lo discursivo, pero que no siempre se van a materializar. Incluso algunos de los países más pro comerciales del mundo han terminado implementando, y se está viendo actualmente, políticas anticomerciales o políticas proteccionistas. Eso no tiene una razón de ser. Les remito a la clase anterior sobre doble agenda y doble discurso, donde se dice una cosa, pero hacemos otra, nuestra política exterior es una cosa y el desarrollo de los foros internacionales es otra. Entonces, esas desconexiones entre lo que digo y lo que hago, por decirlo de alguna manera, va a ser muy importante para entender. Justamente, no solo es una cuestión de multipolaridad, es una cuestión de cambios, de hegemonías y de alteración de factores en gravitación. Supongamos que estamos haciendo una carrera y vamos empatados. Y cuando cierta persona que no es la que diseñó la carrera está ganando, queremos cambiar las reglas. ¿Sí? O queremos entorpecer la carrera o queremos cambiar porque no queremos que haya modelos de cambio. Ahí lo vemos en las reacciones, por ejemplo, entre los modelos del G8, del G20 o los modelos de Naciones Unidas con los países con derecho de veto y los nuevos agrupamientos como podrían ser las BRICS, ¿sí? O los BRICS. Esas tendencias de reestructuración y reconfiguración, ya sea a nivel regional o a nivel global, lleva justamente, e incluso pasa mucho desde los sures, ¿no? Esas nuevas periferias, lleva a un cuestionamiento de los modelos actuales o de los modelos occidentalocéntricos. Entonces, en ese sentido, hay un cuestionamiento.
Sí, no solo es la multipolaridad, sino es una reestructuración de los esquemas geoestratégicos, ¿sí? Justamente se asientan en estas dinámicas geopolíticas. La economía tiene una plena función, una plena vínculo con la cuestión geopolítica. Por eso, economía y geopolítica muy vinculado, porque parece que la geopolítica solo es política, ¿sí? Bien, vamos a ampliar estas dinámicas geopolíticas, ¿sí? Un poco siguiendo lo que preguntaba, lo que comentaba Alejandro, justamente se vincula ampliamente. En base a lo que venimos viendo, es fácil comprender que las relaciones internacionales económicas no son solo económicas, sino que justamente son ¿qué? Un motor de configuración de las dinámicas geopolíticas. Muchas veces son la justificación, son el impulsor, son el catalizador e incluso son el objetivo. Pero no solo van a quedar revestidas de elementos económicos, sino justamente van a impactar en mecánicas geopolíticas. Entonces, la proyección de un Estado, supongamos un Estado que descubre un yacimiento de petróleo. Entonces, sus nuevas alianzas, sus nuevas presencias, sus nuevas dinámicas le van a llevar a encontrarse en otros foros, en otros espacios, ¿sí? Por ejemplo, ingresar a la OPEP, a los países exportadores de petróleo. Lo mismo sucede en la configuración de la distribución del poder, ¿sí? Si paso a tener, si soy un país que no tiene una gran gravitación y de repente me encuentro con un objeto clave, un recurso estratégico, claramente me voy a reposicionar. Así como si el día de mañana se establece una nueva ruta comercial que resulta más efectiva, más eficiente por un nuevo modelo de tecnología o algún modelo de transporte nuevo, etcétera, y pasa a ser un lugar muy estratégico. ¿Sí? Como pasó como pasa con el sudeste asiático, como pasa actualmente con buena parte del el norte ártico. No nos olvidemos que se está planificando la ruta ártica y una remodificación de las rutas comerciales y de las rutas marítimas para conectar Asia con Europa. Entonces, tenemos ya no solo por el Canal de Panamá o por lo que viene siendo el pasaje con los piratas, Somalia, etcétera, que lo hemos visto y lo hemos escuchado. Es decir, modelos mucho más complejos en la entrada y la conexión con el Mediterráneo. Entonces, estos nuevos flujos de comercio, de inversión, de recursos estratégicos, de personas, moldean las mecánicas y de los procesos de los países. Es decir, van a modificarse, recordemos la clase anterior, las distintas políticas exteriores en base a estos modelos y, por supuesto, en base al grado de influencia, a la capacidad de gravitación, ¿sí? De un país influir en otros países y generar un campo gravitatorio con estado satélite, de seguridad, de desarrollo o de crecimiento. No siempre es desarrollo, no siempre es crecimiento, justamente puede ser incluso una combinación de ambos. De todo esto se destaca una noción muy importante que me importa que la recuerden, ¿sí? Que es muy ilustrativa además, que es el concepto de poder económico. Sí, incluso va a tomarse como una suerte de indicador, una suerte de índice, el poder económico que no es muy necesariamente cuantitativo, sino muchas veces se alimenta o se sustancia desde elementos cualitativos, como es una herramienta de influencia, siendo así que será clave el nivel de poder, el nivel de presencia económica de un Estado para proponer, para negociar acuerdos. No es lo mismo que se sienten a negociar, por poner un ejemplo, Argelia y Etiopía que se sienten a negociar Argelia y Canadá. ¿Sí? O sea, las dinámicas, la presencia, las dimensiones, la capacidad demográfica, la capacidad económica, la presencia en distintos foros, la capacidad industrial, entre otros, va a llevar a ciertos modelos de negociación muy diferentes y de ahí justamente los acuerdos. Lo vemos en el caso del TEMEC, ¿sí? El tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. A esto le tenemos que sumar justamente escenarios más favorables o desfavorables. El otorgar préstamos, ¿sí? Va a llevar a un modelo donde ese cierto estado es acreedor y otro es deudor. Entonces esos modelos se han sustanciado, se han explicado mucho desde los modelos de las teorías de la dependencia, donde
hay estados que quedan necesariamente supeditados a otros en base a ciertos esquemas o ciertos vínculos de endeudamiento. A esto hay que sumarle la imposición de sanciones, ¿sí? Cuando un Estado cuenta con un mercado que resulta crucial, como podríamos hablar, por ejemplo, de Wall Street, o podríamos hablar de la City de Londres, o podríamos incluso mencionar algunas de las bolsas de valores, por las dinámicas financieras y la arquitectura financiera se ha ido llevando a que los capitales fluyen, se encuentran en diferentes y se posicionan en diferentes carteras de inversión, etcétera. Y cuando un país decide imponer sanciones de distinta índole, sobre todo económicas me refiero, pues ya sean sanciones particulares para el Estado, para sus gobernantes, para sus líderes, para sus empresarios, si hay diferentes modelos o diferentes objetivos, son modelos de coerción, modelos de impacto, incluso son cuestionables como si se trata realmente de soluciones alternativas, de soluciones pacíficas a las controversias o a los conflictos, pero demuestran justamente este poder económico. ¿Sí? Porque no hubo que desplegar ni un arma, no tuvo que implementarse un modelo bélico, simplemente se imponen sanciones. Claramente esa misma imposición no surtiría el mismo efecto si se hiciera en otros países que no tienen ese grado de gravitación o esa presencia mundial en los mercados globales. Eso es muy variable, en realidad es una herramienta que tienen ciertos estados y otros no. Algo crucial en la competencia es la figura de los recursos, en particular lo que se llaman los recursos estratégicos, los recursos que son necesarios para ciertas industrias. Estamos hablando del litio, pero también obviamente las cuestiones energéticas, el gas natural, el agua, los minerales, el petróleo, ¿sí? Entre otros que justamente se consideran críticos o se consideran imprescindibles para las proyecciones de crecimiento. Estos recursos son estratégicos y se vincula con ese concepto de geoestrategia. Son geopolíticos, no solo es lo que valen en físico, no es pesar un barril de petróleo y ya está, no, es mucho más complejo y mucho más profundo. Y las dinámicas que se dan en torno a la presencia de esos recursos, porque a veces no solo es el posicionamiento del Estado con esos recursos, sobre todo si tienen nuevos recursos, sino el desplazamiento de otros estados que o no los tienen o tienen menor cantidad o no, ya no tienen la oferta única y exclusiva. Entonces, todas esas mecánicas se van dando en relación a esta figura. El alcance de las relaciones se puede medir por escalas, ¿sí? Vamos a tener la escala global, la escala regional y la escala privada. En la escala global estamos abarcando los organismos de gobernanza mundial o de gobernanza global, como son el Fondo Monetario, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial. A nivel regional destaca muchísimo, de hecho es el principal catalizador de los procesos de integración, específicamente los procesos de integración intergubernamental, porque los que ya llegan a un estadio supranacional nunca se quedan exclusivamente con lo económico, sino que se profundiza y esos intereses económicos van a llevar a la generación de bloques regionales, ¿sí? Por supuesto, como el modelo de la Unión Europea en un inicio y que después se profundizó un modelo supranacional, pero también tenemos el Mercosur, también tenemos la ASEAN, también tenemos la CAN, también tenemos muchos otros, e incluso que no entran en un proceso de integración per se, pero sí tienen un acuerdo macro, como podría ser el ex-NAFTA o actualmente el TEMEC. Y la esfera o la escala privada. Aquí, de vuelta, no es solamente un área, sino que se va a vincular con las anteriores, muchas veces con el ámbito global o con el ámbito regional, porque van a necesitar un amparo, depende del tamaño de las empresas o del sector, van a necesitar un vínculo diplomático, pero no siempre. Y es sobre todo la figura de los actores más clásicos del comercio, que son las empresas, ¿sí? Esas figuras de empresas multinacionales, empresas transnacionales, transfronterizas, que trascienden, donde la relocalización, la figura de las organizaciones no gubernamentales, los bancos internacionales. No es lo mismo hablar de un banco país que de hablar, por ejemplo, del Banco Santander o del HSBC. ¿Por qué? Porque van a tener una trascendencia de formato global, de presencia en los mercados financieros y en los mercados de capitales, que va a ser totalmente diferente. E incluso van a tener la capacidad de prestarle dinero de forma directa a países enteros. Entonces, esos modelos, esos formatos de presencia van a llevar a las distintas escalas, global, regional y privada.
Estas dimensiones geopolíticas de vuelta no solo es dinero, no solo es comercio, no solo lo podemos analizar desde visiones macroeconómicas, sino que justamente trascienden a lo político, se conectan con lo diplomático, con lo político, con las dinámicas entre los países. Volvemos desde esa visión de relaciones internacionales económicas a irnos a las relaciones internacionales con mayúsculas. Y aquí nuevamente, esos modelos de gravitación, de competencia, de generación de bloque, no es lo mismo hacer un acuerdo, pongamos un ejemplo, entre México y Bélgica, que hacer un acuerdo entre México y la Unión Europea. ¿Por qué? Primero porque de un lado tengo muchos miembros con todo un modelo y unas características, pero también mucha presencia. México es uno al final del día, aunque es muy grande y ocupa buena parte en territorio de lo que es la dimensión de la Unión, igualmente es uno. Entonces se accede a la mesa de negociación en distintas circunstancias, con distintas capacidades. El rol de la Unión Europea como bloque se ha propuesto diferente al de otros países. No es lo mismo que negocie, por poner un ejemplo, Bolivia con Brasil o Ecuador con Brasil. Incluso aunque pensemos dentro de una misma región, la presencia de uno es totalmente, diametralmente diferente a la del otro. Las capacidades, la gravitación, la presencia es totalmente diferente en población, en capacidad económica, en capacidad productiva, en sectores, entre otros. Esos modelos llevan a que eso económico trasciende y conecta con la cuestión política. De ahí la importancia de los procesos de integración. En cierto cuestionamiento, porque justamente muchas veces solo se propusieron como procesos orientados a la cuestión económica y no se querían sustanciar con cuestión política. Y lo económico solo, como digamos, como una cáscara de nuez, es decir, no es suficiente si no se sustancia con elementos políticos, sociales, jurídicos, etcétera, no se sostienen los procesos de integración o no llegan a buen puerto. De ahí la necesidad de que se profundicen, que se amplíen, aún manteniéndose a nivel intergubernamental, requieren de avanzar y no quedarse solamente en el beneficio económico o en la figura económica, ¿sí? En procomercio y nada más, porque justamente se ha demostrado que no resultan suficientes. Muy bien, la figura de la trascendencia de lo económico. Porque a veces lo que importa también entender es dentro, les voy a traer algunos ejemplos, dentro de los conflictos o de los eventos relevantes a nivel internacional, mirando algunos casos, algunos ejemplos cercanos, vemos que lo económico, como decía antes, no solo es económico, nunca es exclusivamente económico, pero además va a tener una trascendencia de ida y vuelta, por eso se retroalimentan. Lo político va a impactar en lo económico va a impactar en lo político, también con lo jurídico, también con lo social. Y justamente todo esto lleva a un modelo muy interdependiente. Si bien queda claro que lo económico no es una esfera individual, corresponde visualizar que está muy vinculada con los demás. De ahí, por ejemplo, les traigo el ejemplo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Les remito a la clase que vimos sobre guerras comerciales y sobre guerras híbridas. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos imposición de aranceles, limitación del acceso a la tecnología, políticas proteccionistas, afectación de las cadenas de suministro, que justamente hablábamos antes. Les remito a esta clase, ¿por qué? Porque lo pude profundizar con más tiempo. ¿Dónde vimos en particular el caso? Y además lo vinculamos con el concepto de guerra híbrida. No solo estamos hablando de encarecimiento, no solo es que los productos chinos salen más en Estados Unidos o los productos americanos o los productos agrícolas específicamente llegan menos o se ven menos en presencia en el mercado chino, sino estamos hablando de un reposicionamiento de regiones, estamos hablando de cambios en los vínculos. ¿Qué hace el boicot o el veto o los modelos de obstaculización de Estados Unidos, por ejemplo, a empresas como Huawei? Han llevado a que Huawei, por ejemplo, genere su propio sistema operativo por no poder acceder al sistema o a las funciones de Google. Es decir, esa visión antigua donde cerrar o enclaustrar
han llevado justamente a la generación de reconfiguración. Hoy en día, la ebullición, la potencialidad que tiene el sudeste asiático llevan claro cuestionamiento a las dinámicas y a las propuestas que se han dado durante las administraciones en Estados Unidos, sobre todo las últimas dos, cara a tres. Esta guerra comercial ha llevado justamente no solo al encarecimiento, sino a un efecto impacto sobre las distintas regiones de influencia, el sudeste asiático y Latinoamérica. También tenemos, por ejemplo, las crisis energéticas, la crisis del gas en particular en Europa. La Unión Europea, claramente por su necesidad y su suministro de gas natural a través de Rusia, el conflicto con Rusia y Ucrania ha llevado a una interrupción y a menguar esas dinámicas. Entonces ha llevado a la necesidad de una diversificación en los proveedores energéticos, así como políticas para potenciar las distintas mecánicas. Ahí vemos, por ejemplo, cómo se han empezado a dar vínculos entre la Unión Europea y Argelia para acceder a ciertos productos, a la necesidad de la transición energética, de lo que se llama la tecnología verde y el uso de energías renovables para generar un cambio de matriz energética y no tener tanto nivel de dependencia. Estos modelos importa justamente que el conflicto termina deviniendo en un impacto. ¿Y por qué probablemente se entró en un conflicto? Porque ambas partes consideraban que una estaba respaldada y la otra parte consideraba que tenía la ventaja de controlar cierto sector y la dependencia de que los aliados no se vieran vinculados. Es decir, son cuestiones geopolíticas. Por ejemplo, España no entra en guerra con Reino Unido por el Peñón de Gibraltar. ¿Por qué? A pesar de tener un diferendo territorial, un límite contestado, no resulta ni eficiente, ni conveniente, ni por vínculos diplomáticos. Hay muchos elementos por los cuales no sirve. Asimismo, Reino Unido tampoco cede el Peñón de Gibraltar. ¿Por qué? Por intereses económicos. Su posicionamiento es extremadamente estratégico. Es la puerta de Europa y la puerta del Mediterráneo. Entonces, uno tiene que tener en cuenta que claramente importan los números, importa la cuestión económica, pero no solo se queda en lo económico, trasciende justamente a lo político, entre otros. Esto ha llevado justamente a cómo se han ido dando nuevas propuestas. Por ejemplo, en el periodo de la pandemia del COVID, muchos países se vieron con sus cadenas de suministros, con sus proveedores totalmente interrumpidas. No llegaban, no podían llegar, no había, estaban muy lejos, países que, no sé, sus supongamos, sus medicamentos eran comprados al otro lado del mundo. Y no se nota cuando no hay ningún problema en el transporte marítimo, las cosas llegan y no hay mayor problema. Pero muchas de las mecánicas que se centraron fue en reconsiderar justamente la localización de las industrias clave. Lo que resulta más necesario para un país tenía que estar más cerca, tenía que estar más cercano. De ahí se habló de la regionalización o la localización regional de los lugares clave o de los suministros clave. Por ejemplo, ahí tenemos el acuerdo del RSP, ¿sí? O RCEP a veces llamado, en Asia, en la figura de Asia, justamente potenciar rutas, pero también vincularlo con el posicionamiento de los distintos suministros y los distintos proveedores. Las distintas etapas, los distintos eventos internacionales nos muestran la trascendencia de lo económico, cómo lo económico impacta en todo, pero todo eso demás, lo político, lo jurídico, lo social, impacta en lo económico. De ahí que justamente volvemos a ese paradigma de la geopolítica, a esas dinámicas orientadas a mayor influencia, mayor impacto. Este es un tema muy grande, como se podrán imaginar, no lo podemos hablar o cerrar exclusivamente con esto, pero es una panorámica. Me interesa que tengan una visión amplia, general del tema, que empecemos a tomar contacto con las relaciones internacionales económicas. Les dejo la bibliografía, por supuesto, para quien quiera profundizar, ampliar la temática y, como siempre, muchas gracias por su atención. ¿Tenemos alguna pregunta, algún comentario? Bienvenido sea. Gracias a ti, Gonzalo. Si tienen alguna pregunta o aportación para la clase de Gonzalo, pueden abrir su micrófono. Buenas noches, aquí habla Rodríguez. Lo primero que quiero es que se vuelva a poner la bibliografía, por favor, si puede. Ah, sí.
Igual, si no me equivoco, ustedes después tienen acceso a la presentación completa. Ya, está bien, gracias, No, por suficiente. Y favor. muchas gracias por la conferencia. Realmente, como has dicho, es un tema muy, muy, muy abarcador, Sí, es muy grande. demasiado Yo traté de grande. condensarlo. Sí, sí. Y fue una buena presentación. Te felicito Muchas por gracias. la explanación, que se pudo aprender muchísimo. Gracias. Gracias. Bueno, Gonzalo, entonces damos por finalizada lo que es la clase del día de hoy. No sé si quieras decir algo ya para despedirnos. Bueno, vamos a seguir en una saga de varios abordajes sobre la figura de las relaciones internacionales económicas en las futuras clases, donde vamos a profundizar sobre distintas de las dimensiones que vimos hoy: el comercio, el transporte, las inversiones, las mecánicas financieras, etcétera. De vuelta, no solo desde la visión perdón, no solo desde la visión económica exclusiva, que muchas veces es la que se suele abordar estas temáticas, sino siempre incluyendo una visión político, social y jurídica que complementa, que hace una visión más amplia sobre estas temáticas y sobre los abordajes de los análisis de los eventos relevantes de las relaciones internacionales. Así que más que bienvenidos y bienvenidas a las próximas clases que estaremos profundizando en esto. Muchas gracias, Paulina, y muchas gracias a todos. No, muchísimas gracias a ti, Gonzalo, por compartir tu conocimiento y experiencia con nosotros. Es un tema bastante largo. Tenemos más, más clases para profundizarlo, como dices tú, en una hora no nos da, pero aún así te felicito por la explicación y por compartir la clase con nosotros, Gonzalo. Espero coincidir contigo en la siguiente clase para el siguiente tema. Yo encantada de coincidir contigo en las clases y muy agradecida contigo, Gonzalo. Te mando un abrazo y un beso muy fuerte y que pases unas felices fiestas, Gonzalo. Cuídate mucho. Igualmente, felices fiestas para todos y todas. Sí, muchísimas gracias también a los que se conectan.